Amén, hermano. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, que tengan muy buenos días. Que Dios los siga bendiciendo. Bueno, vamos a entrar en el tema. Voy a estar compartiendo de todos estos versículos que se leyeron hace un momento, desde el 14 hasta el 71. Es en el Evangelio de Juan, capítulo 6, y voy a estar compartiendo del 14 al 71. Bueno, ahorita no voy a leer nada porque ya se leyeron todos los versículos. Es una lectura bastante extensa, bastante larga, por eso lo hice de esta manera. Pero la enseñanza que hay aquí es bien importante, y desde el versículo 22 casi es el mismo tema, porque ustedes se acuerdan, se han de recordar que la semana pasada estuve hablando de la alimentación de los 5,000 personas, más mujeres y niños, porque eso era sin contar las mujeres y los niños, pero solamente de varones había 5,000 personas, y fue un milagro pues muy maravilloso. Así que voy a pedir, hermanos, que por favor mantengan sus Biblias abiertas en el capítulo 6, porque voy a estar ahí haciendo énfasis en algunos versículos de ahí. Voy a estar leyendo conforme voy a ir caminando hacia adelante con el mensaje, voy a ir leyendo los versículos. Pero es algo bien importante. Vamos a ver que el Señor Jesucristo, como siempre, Él usó este milagro de la multiplicación del pan para que miles y miles de personas pudieran ver que Él es el Mesías, porque esa era la importancia, ese era el propósito. El Señor Jesucristo se les manifestó, les hizo, ahí ocurrieron dos milagros bien poderosos. Uno, la multiplicación del pan. Al siguiente día, en la noche más bien de ese mismo día, después de que se multiplicó los panes, alimentó a más de no sé cuántas personas, 10,000, 12,000 personas. En la noche él se va caminando por el mar. Entonces se encuentra con sus discípulos que ya iban como a unos 4 o 5 kilómetros de la orilla para cruzar hacia el otro lado, a Capernaum. Y el Señor Jesucristo los encuentra y sube a la barca. Entonces todo eso lo vamos a estar viendo. Ahí el Señor manifestó un milagro bien maravilloso, bien grande. Ellos pues tuvieron miedo al verlo en la oscuridad, en el mar, caminando, y se asustaron, pero algo que el Señor Jesucristo les dice, yo soy, no temáis. Entonces ellos lo recibieron con gozo en la barca. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo, hermanos, porque es algo de suma importancia. Dios se manifestó, o el Señor Jesucristo se manifestó de esa manera con estas personas, con estos judíos, muchos de ellos, para que ellos supieran que Él era el Mesías, que Él era el Salvador, el profeta del cual Moisés ya se los había prometido. Y Él quiere que nosotros y las personas que escuchen el mensaje, que se den cuenta que Jesucristo, Él es el único Salvador del mundo. Él es el Mesías, Él es el enviado para salvar a la humanidad, y que todos debemos de creer en Él y poner toda nuestra confianza en Él. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo. Vamos a hacer una oración. Padre, quiero, Señor, venir delante de su presencia. Vengo delante de su presencia juntamente con mis hermanos en oración, para pedirle, Señor, que usted nos hable a nuestros corazones. Tenemos la necesidad, Señor, de que sea usted el que hable, que yo no sea la persona que sea vista, o que estén escuchando, sino que puedan escuchar su voz con el poder del Espíritu Santo a través de su palabra, Señor. Que su palabra sea exaltada, llegue a los corazones, les toque, y que bendiga a cada una de las personas que estarán escuchando este mensaje, porque es de suma importancia. Muy bien, entonces
Bueno, una vez más les repito, la semana pasada estuvimos viendo el milagro de la alimentación de esas 5,000 varones más mujeres y niños. Entonces vamos a estar viendo este mensaje tan importante que el Señor Jesucristo, hermanos, como si Él estuviera de alguna manera insistiéndoles, gritándoles, diciéndoles, yo soy esa persona enviada, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador del mundo. Yo soy esa persona que Moisés había anunciado, había hecho esa promesa, o Dios el Padre hizo esa promesa a través de Moisés y al cual ellos estaban esperando. Y si usted se fija en el versículo 14, y esto es algo bien importante, quiero que pongamos mucha atención, leamos esto. Vea que el versículo 14 dice, aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces ellos, hermanos, ellos creyeron, ellos dijeron, este verdaderamente es el profeta, es el Mesías, aquel que ya Moisés había anunciado que vendría. Ahora, si vemos ahí en una diapositiva, hermanos, en la diapositiva, puse ahí algunos versículos de Deuteronomio y también del Evangelio de Juan y en el libro de los Hechos. En Deuteronomio, ahí vemos la promesa, que Jehová dio a través de Moisés. Dice en el versículo 15, Deuteronomio 18:15, dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. Y luego dice, a él oiréis. O sea, pongan atención, le dice al pueblo de Israel, pongan atención a este hombre que va a ser levantado de entre sus hermanos. Entonces, hermanos, si usted notó en la lectura, dicen, pero este no es el hijo de José, no es, o sea, como dan a entender diciendo, este pues nació aquí, como dice que vino del cielo. Y hermanos, la dureza del corazón, la incredulidad. Dice la profecía, profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Versículo 18 dice, profeta le levantaré del medio de tus hermanos. O sea, iban a ser como nace cualquier otra persona, cualquier otro bebé, así nacería y así nació el Señor Jesucristo. Dice, como tú, y pondré mis palabras en su boca. Pondré, dice el Señor, dice Jehová, pondré mis palabras en su boca, en la boca de Jesús, en la boca de Jesucristo. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Dice el versículo 19, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, le pediré cuenta, le pediré cuenta. Vea que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 45, Felipe estaba ahí en ese momento cuando la multiplicación de pan, lo vimos la semana pasada, estaba también, pues cuando van en la barca, él está aquí presente en este capítulo 6, Felipe y Natanael también, porque Natanael era uno de los apóstoles. Dice Felipe halló a Natanael y vea lo que le dice Felipe a Natanael. Le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Dice, lo hemos encontrado. Y bueno, los que han leído y se recuerdan de la historia, Natanael dice, de Nazaret ha de salir algo bueno, pero ese no es el punto importante. El punto es que Felipe dice, lo hemos encontrado. Ya ellos asumían o sabían que Jesucristo era el Mesías, era el cumplimiento de esa profecía. En el libro de los Hechos,
dice ahí que, bueno, eso ya después de que el Señor Jesucristo había ascendido a los cielos, dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada. Y se está refiriendo precisamente al Señor Jesucristo, aquel que no lo escucha. Entonces, estas personas, por su incredulidad, qué problema más terrible se metieron ellos, qué problema, qué problemón. Y toda persona que en nuestros días y desde el tiempo de Jesucristo hasta nuestros días y hasta que el Señor termine con la obra aquí sobre la tierra, qué problemón para las personas que no escuchen la voz del Señor Jesucristo. Porque dice que Él va a pedir cuenta, dice que esa persona será desarraigada del pueblo, refiriéndose al pueblo de Israel, y pues refiriéndose a los gentiles, pues los gentiles no entrarán a ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, en el versículo 14 que leímos hace un momento, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 14, dice, aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Ahora, estas personas, quienes hayan dicho esto, o si fue una sola persona, pero lo dice entre las demás personas, era una multitud muy grande. Yo no sé si todos se dieron cuenta de eso, si todos notaron eso, pero aquí está registrado que aquellos hombres, dice, aquellos hombres, probablemente yo no sé si refiriéndose a toda la multitud o algunos de ellos, pero dice aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces, hermanos, es bien importante esto, porque vemos aquí que de alguna o de otra manera, aunque haya sido intelectualmente, pero creyeron, dijeron, este es aquella persona que Israel está esperando, es el Mesías, es el Cristo, Él es. Y luego, ¿qué sucede? ¿Qué sucede después? Ahora, el problema de esto es de creer como cualquier otra historia, pero no aceptarlo a Él como el Señor y Dios de mi vida. Él quiere ser el Señor de nuestra vida, no que creamos en Él, porque dice la palabra de Dios que hasta los demonios creen y tiemblan, pero no hacen la voluntad del Señor. Entonces, no es creer. Yo puedo creer, yo creo que existió Abraham Lincoln, porque por la historia uno lo sabe. Yo creo de don Miguel Hidalgo, allá un personaje en México que fue un libertador, que se levantó en contra de la opresión de los españoles. Yo creo, pero pues de ahí no pasa, y será cierto o no será cierto, no lo sé, pero creo porque lo he leído en la historia. Pero el Señor no quiere que nosotros creamos de esa manera, así como cualquier otra historia, como bueno, sí, yo creo. No, Él quiere que lo recibamos como nuestro Señor y como el Dios de mi vida. Ese era el problema con estas personas de los judíos que se habían reunido ahí, que se habían comido y todo eso. Estas personas, pues desafortunadamente, pues creyeron, pero no les aprovechó de nada. No les aprovechó absolutamente de nada. Ahora, en el versículo 15 dice que, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Imagínese usted, el pueblo, esta gente, querían, el Señor Jesucristo se dio cuenta que iban a querer hacerlo rey, que lo iban a tomar para rey. Satanás ya había tratado con el Señor Jesucristo, tentándole de que le dijo, todo este reino te da, todos estos reinos te daré, si postrado me adorares. El Señor Jesucristo lo reprendió y le dijo, al Señor tu Dios adorarás y solamente a él servirás. Ahora, estas personas
pues al ver el milagro y como dijeron, este es el profeta, este es el que había de venir, pues hagámoslo rey. El Señor Jesucristo se retiró, se apartó de ellos. Ahora, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo primeramente tenía que vencer a Satanás, tenía que salvar la humanidad. Él no iba a tomar el reino de esa manera y todos bien perdidos y pecadores. El Señor va a ser rey de reyes y va a poner su reino en el milenio y después en la eternidad, pero va a poner un reino de 1000 años sobre toda la humanidad, pero de aquellos que hemos sido salvos, no de todo el ser humano, aunque estén perdidos y en camino al infierno. Él por eso se apartó de ellos. Además, estas personas, lo que ellos estaban buscando, ellos quieren un sanador, un proveedor, una persona, pues acababan de ver ese milagro de la multiplicación de los panes, de que alimentó a miles de personas. Dijo, pues esto les conviene como rey. Imagínense tener un rey que pues multiplica los panes de esa manera, nos da de comer a todos, nos va a proveer todo lo que necesitamos. Un rey poderoso, salvador, pero salvador hablando humanamente. Así que la multitud querían hacerle rey, pero Jesucristo se aparta de ellos. Luego, los discípulos, una vez más, son testigos de otro milagro, lo cual prueba, pues, lógico que él era el Mesías, que él es el Mesías. Cuando ellos van cruzando parte del mar, van cruzando el mar es como de unos 10 kilómetros de ancho, y ya habían remado, según lo que dice ahí, sacándolo, eran 25, 30 estadios, de acuerdo a la palabra de Dios, eran 5 o 6 kilómetros, sacando las cuentas de por estadio, cuántos metros tiene cada estadio, eran como 5 o 6 kilómetros. Entonces, el Señor Jesucristo va caminando y se encuentra con ellos. En todo el mar ese tiene como 10 kilómetros de ancho en la parte más ancha. Versículo 16 dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Ahora, esta palabra de yo soy es algo bien importante. No dice, bueno, yo soy Jesús o soy... no, dice yo soy, no temáis, porque vamos a ver más adelante que esa palabra de yo soy, el Señor Jesucristo la usó muchas veces. Yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y vemos, hermanos, en la siguiente diapositiva que allí el Jehová le dijo a Moisés cuando iba a ir a libertar cuando lo iba a enviar a libertar al pueblo de Israel que estaba como esclavo en Egipto, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? O sea, ¿qué nombre voy a darle yo a ellos? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, esto tiene mucho que ver con las palabras del Señor Jesucristo, que siempre, o muchas veces, no siempre, pero muchas veces usó la palabra o las palabras yo soy. Entonces, parte de la gente, hermanos, parte de la gente que comió del pan, se van en barcas en busca de Jesucristo. Vemos en el versículo 22, ahí en el Evangelio de Juan, verso 22, dice, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca
y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solo. Entonces, estas personas están buscando al Señor Jesucristo, están en busca de él, pero dice el 23, dice, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al mar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Ellos están detrás del Señor Jesucristo, lo están buscando, se van en busca de él y lo hallan. Vemos en el verso 25, dice, y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cuándo llegaste acá? Entonces, lo están buscando, lo hallan, pero vean, hermanos, qué interesante la respuesta que el Señor Jesucristo les da. Les dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Verso 27 le dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ahora, hermanos, ellos le hacen una pregunta. Estas personas, y eran muchas personas, le hacen una pregunta. Señor, ¿cuándo llegaste acá? El Señor no les da ninguna explicación, cuándo llegó, cuándo se fue. No. Les dice, ustedes me están siguiendo porque se saciaron con el pan, comieron el pan, se saciaron, y el Señor sabía que lo querían agarrar para rey, lo querían como un líder de la nación. Entonces, esta es la respuesta que el Señor Jesucristo les da. Tenemos que recordar y tener muy en mente, en nuestro corazón, de que el Señor Jesucristo conoce los pensamientos de las personas. Él sabía las intenciones del corazón de cada una de estas personas. Y lo podemos ver al final del pasaje, que la gente se fue, lo dejó, se volvieron atrás y se quedó solamente con 12, con los 12 discípulos, que ahí estaba Judas también, que después lo traicionó. Pero se queda con los 12 y les dice a los 12, ustedes también se quieren ir. Entonces, hermanos, aquí está lo importante del asunto, porque esto lo usa el Señor Jesucristo para que a través de las siguientes palabras, decirles a ellos, y no solamente a ellos, a nosotros también y a todo el mundo, que la salvación de nuestra alma solamente depende del Señor Jesucristo. Está en recibir el sacrificio de Jesucristo en nuestras vidas, o en nuestra vida, o en mi vida. Pero hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de no hacerlo de una manera superficial. Tiene que ser de corazón. Si tengo alguna duda, tengo que decir, Señor, por favor, ayúdame. Yo no quiero ser como una de estas personas que creían estar bien. Pues ellos creyeron que era el Mesías, que era el enviado de Jehová, porque a través de la profecía de Moisés, que ellos lo sabían, que iba a venir, y pues este es, y hagámoslo rey, y sigámoslo, y busquémoslo. Y el Señor Jesucristo, como Él conoce los corazones, les dice, ustedes me están siguiendo no por la verdadera necesidad que ustedes tienen en su corazón. Porque lo que para nosotros es más importante, hablando humanamente, no es para el Señor. Para nosotros en la carne pueden ser cosas que vemos, que nos rodean, pero Dios, que conoce el futuro, la eternidad, sabe que necesitamos algo mucho más importante, que es la salvación de nuestra alma, que es donde voy a pasar la eternidad. La gente, la mayoría y todos nos preocupamos por el bienestar del momento, el bienestar del futuro, hasta que esta vida dura. Tengo que prepararme, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que tener esto y tener aquello, y afanados, pensando solamente en lo que encierra la vida física, la vida humana. Pero el Señor Jesucristo estaba viendo algo mucho más allá. Esta gente, esta multitud de gente querían suplir la necesidad momentánea
o del futuro, pero del futuro mientras tenemos vida física. Y para Dios hay algo mucho, mucho más importante, que es la vida eterna. Ahora, para, para nosotros, hermanos, tiene que ser, lo más importante es recibir la salvación de nuestra alma, creer en el sacrificio de Jesucristo en nuestra vida, recibirlo como el Señor, como el Dios, como el nuestro Salvador, como lo único que puede reconciliarnos con Dios y lo único que puede cubrir todos nuestros pecados, porque somos pecadores, y salvarnos de la condenación eterna. Que estemos plenamente seguros que yo estoy siguiendo a Cristo, que no estoy siguiendo una denominación o una religión, no, estoy siguiendo a Cristo. Tengo que examinarme a mí mismo. Tengo que hacer un examen de conciencia a mí mismo y pedirle al Señor, por favor, Señor, examíname, oh Dios, y mira si en mí hay un camino de perversidad, un camino perverso. Así que estas personas, hermanos, interesantes, le hacen la pregunta al Señor: ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? En el verso 28, entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le preguntan. Y para nosotros, hermanos, podríamos decir: ah, mira, qué bueno, ellos ya están, bueno, están buscando de verdad al Señor, están buscando lo que es verdadero, porque nosotros, hermanos, pues como humanos, fácilmente somos engañados, pero eso no era así. El Señor les da una respuesta, les respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, que crean, que me crean a mí, que crean en mí. Esa es la obra de Dios, creerle con todo el corazón. Pero vea lo que dicen después. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Hermanos, ¿qué señal haces? Por favor, eso me suena como a imprudencia. ¿Qué señal haces? Había alimentado a 10, 12 mil personas con 5 panes y 2 peces. Y yo no sé cuántos eran los discípulos que iban en las barcas o en la barca que se lo toparon caminando. Yo no sé si eran solamente los 12 o iban más personas ahí. Y no sé quiénes son los que dicen esta cosa. Le dijeron: entonces, ¿qué señal pues haces tú? Bueno, pues señales en sí, el Señor había hecho muchas otras señales. Y preguntan: ¿qué señal haces? Según ellos habían dicho que viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y acá le dicen: bueno, ¿qué señal haces para que te creamos? Hermanos, eso es tremendo. Y así somos los humanos, así somos nosotros los humanos. Ahora, esto demuestra la ceguera espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué una ceguera espiritual? Porque ellos no podían entender y ellos seguían enfocados en lo material. Y no pueden ver más allá de lo que les rodea, no pueden ver más allá de lo material. Ellos siguen enfocados en lo de diario vivir. Y eso ciega horriblemente a las personas, los ciega espiritualmente. No pueden ver la gloria de Dios, no pueden ver en su corazón, o no pueden ver por medio de su corazón la grandeza y la gloria de Dios. Ahora, el problema y lo trágico para estas personas es que como no entendieron las palabras de Jesucristo, ahí el diablo es donde está listo para quitar la palabra de Dios, para robarse la bendición. Porque la Biblia así nos lo dice. Dice que la palabra con la semilla, cuando el Señor Jesucristo estaba dando esta parábola, que la semilla que cayó junto al camino, una tierra dura, pues dice que viene el diablo y la quita. La que cayó entre espinos o la que cayó entre pedregales no da fruto. Estas personas, la palabra de Dios, lo que ellos estaban viendo, los milagros del Señor, estaba cayendo en corazones duros.
Y el diablo se aprovecha de eso. Tenemos que tener bien en cuenta que el diablo está presto y está listo para arrebatar la palabra que está siendo sembrada en el corazón para que la gente no crea. Porque el Señor Jesucristo, a través de estos versos, vamos a ver el verso 32, y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Cuál es ese verdadero pan del cielo? Es Jesucristo, es su palabra, la palabra de Dios, el pan de vida, su palabra, las palabras que salían en ese momento de su boca. Y luego dice en el verso 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo está tratando de hacerles entender a estas personas. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Vea qué interesante. Ellos dicen: danos siempre este pan. Pero en realidad ellos siguen pensando en el pan físico, en lo material. Ellos siguen con ese pensamiento. Ahora, el Señor Jesucristo, hermanos, Él les está diciendo que Él es el yo soy, Él es el Salvador, Él es el Mesías, y está confirmando lo que ellos ya habían dicho. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 35, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Verso 36 dice: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Vea qué interesante, hermanos. El Señor Jesucristo dice: me han visto. Ustedes ya hasta dijeron que yo soy el enviado, el profeta, cuando vieron la señal, y me querían hasta hacer rey, pero no creen en su corazón. Y ese es el problema, que las personas no podían creer con su corazón. Y ahí está la ruina, ahí está la desgracia, porque a las personas les cuesta creer con su corazón. Y la palabra de Dios dice que es importante y es necesario creer en el corazón. El Señor Jesucristo, Él está diciendo: yo soy ese personaje que estaba prometido por medio de la palabra que Jehová le dio a Moisés. Los milagros están hablando. En el verso 32, el Señor les dice, vea lo que dice el versículo 32, Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y luego dice el 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Verso 35 dice: yo soy el pan de vida, yo soy. Y en el 36 le dice: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. No creían. Verso 37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Aquí vemos, hermanos, que el Señor Jesucristo está haciendo énfasis en la resurrección, en la vida eterna. Y luego dice en el 40, dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Una vez más, aquí vemos la vida eterna, y yo le recitaré el día postrero. Versículo 41 dice: murmuraban entonces de él los judíos. Empezaron a murmurar entre ellos, a decir: bueno, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo, y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice: este del cielo he descendido?
Hermanos, si eso hacían con el Señor Jesucristo, ¿qué se puede esperar con nosotros los que predicamos la palabra de Dios? Imagínense la unción del Señor Jesucristo. Él es Dios encarnado, la sabiduría que había en él, el poder, haciendo milagros, caminando sobre el agua, haciendo todo eso. Y vea cómo murmuraron de él. Murmuran de él y dicen, pues no es este Jesús el hijo de José. Pues ¿cómo dice todas esas cosas? Hermanos, cuánto cuidado nosotros debemos de tener y estar más atentos a la palabra del Señor. Cuánto cuidado, cuánto cuidado. Sigue diciendo el Señor en el verso 43, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí una vez más el Señor habla de la vida eterna, resucitarlo. Versículo 45 dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Verso 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Hermanos, como que el Señor Jesucristo les está gritando, les está diciendo, yo soy el que les puede dar la vida eterna. Yo soy aquel que los puede resucitar en el día postrero. Verso 48 dice, yo soy el pan de vida. Dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Versículo 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Por supuesto, está hablando del sacrificio que el Señor Jesucristo haría, poniendo su cuerpo para ser maltratado, ser molido a golpes, la sangre que él derramaría, y luego también pues nos dejó su palabra, que es el alimento espiritual para nosotros, y dice, yo daré para vida del mundo. El Señor está insistiéndole a esta gente, yo soy esa persona. Pero vea lo que dice el 52, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vida eterna, resucitarlo en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. El Señor Jesucristo muchas veces les trata de hacerles entender, o está queriendo hacerles entender que Él es, yo soy. En otros, más adelante en el capítulo 14, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. También dice, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera, yo soy la luz del mundo. Y todas estas palabras que el Señor les habla es para hacerles entender que Él es el Salvador del mundo. A la samaritana le dijo, le dice la samaritana que ella sabía que el Mesías vendría,
Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, yo soy esa persona. Así que el único que tiene poder o el poder para dar la vida eterna es el Señor Jesucristo. Él es el Señor Jesucristo. Dice aquí en el verso 59, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Tristemente, pues la gran mayoría no le creyeron y se volvieron atrás. Y me llama mucho la atención, hermanos, del versículo 60 dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Mire, cuando se refiere a discípulos, eran personas ya más cercanas a él, no eran solamente de aquel montón que llegaron a comer del pan o que estaban ahí escuchando y que se alimentaron, eran personas que ya estaban cerca de él, porque dice sus discípulos. Y no está hablando de los apóstoles, está hablando de otras personas que ya caminaban cerca de él, que de alguna manera le ayudaban, de alguna manera estaban cerca escuchando los mensajes, siguiéndole. Y dice que al oírlas, muchos de los discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y en el verso 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. Ahora, yo no sé si también los apóstoles estaban murmurando de estas cosas que no entendían, no lo sé, pero les pregunta, ¿esto les ofende? Dice, pues, ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Versículo 63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. O sea, la carne no es la carne física de lo que él está hablando de lo espiritual. Sus palabras son vida. Sus palabras es el alimento para nosotros. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dice en el versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Entonces, qué tristemente, en el verso 65 dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Verso 66, hermano, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos se fueron, se volvieron. Ya no quisieron seguirlo. Se prefirieron irse a sus comodidades, decir, pues, ¿para qué nos estamos quebrando la cabeza? ¿Para qué estamos batallando? Mejor regresémonos. Dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? Como dice la misma palabra de Dios, la semilla que cayó en tierra dura, entre espinos o piedras, pues así estas personas se regresaron, sus corazones estaban duros, su mirada estaba puesta solamente en lo que les rodea, en lo material. Así que se regresaron a continuar con los amigos, con los mundanos, donde ellos sí se sentían cómodos, porque la palabra se les hizo dura. Entonces ellos buscaron mejor irse a donde estar más cómodos. Y dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ellos ya no están aquí, ellos ya murieron. Yo no sé si después, porque no podemos saber si algunos de ellos o muchos de ellos se hayan arrepentido, hayan regresado al Señor, no lo sabemos. Pero yo estoy casi seguro que no todos. Y ya ellos ya no están aquí, ya tuvieron su tiempo, su oportunidad, pero la despreciaron. Y ya no hay más oportunidad para ellos. Ahorita no, en aquel tiempo sí había más oportunidad. Pero ya hoy los que murieron, habiendo rechazado la oportunidad, pues ya no habrá más oportunidad, solamente salir al juicio y ser juzgados, ser condenados, ser lanzados al lago de fuego porque despreciaron, menospreciaron las palabras del Señor Jesucristo, menospreciaron al Señor Jesucristo. Y ya no están ellos acá con nosotros, pero nosotros aquí estamos aún.
A estas personas les pasó lo del verdadero proverbio, como dice en la siguiente diapositiva y en segunda de Pedro 2:21 y 22 dice, porque mejor les hubiera sido, y note usted que dice mejor, porque mejor. Ahora, ¿por qué dice mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia? Porque va a ser peor condenación para estas personas, va a ser peor castigo. Estuvieron ahí presentes del Señor Jesucristo, ahí estuvieron viendo los milagros, les insistió, yo soy el pan de vida, yo soy el que les puede dar la vida eterna, yo soy el que los puede resucitar en el día postrero, yo soy el camino para que vayan al cielo. Dice, mejor les hubiera sido no haber escuchado esas palabras, haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. A estas personas se les hizo dura la palabra, ellos prefirieron regresarse a su comodidad, a regresarse con sus amigos, a regresarse con los mundanos, porque se les hizo dura la palabra. Y se regresaron. Verso 22 ahí dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Para esas personas que murieron, que estuvieron ahí, murieron sin la salvación, con un corazón obstinado en rechazar a Jesucristo, ya no hay más oportunidad, ya no hay más. Pero para ti, para mí, para nosotros, aquí está el Señor aún. Aquí está la oportunidad. Aún estamos aquí. Ahora nos toca a nosotros decidir. El Señor Jesucristo dice, en verso 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también ustedes? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Ahora el Señor Jesucristo no se asustó, no se amedrentó, no dijo, se están yendo, no, fui muy duro, déjame tratar de ser un poquito más suave. No, miren, regresen, vengan. El Señor les está hablando la verdad. No podía él hablar otra cosa sino la verdad. Él les ofreció la salvación, les ofreció la vida eterna. Les dijo, yo soy esa persona que Moisés había profetizado que vendría. Yo soy esa persona. La gente se fueron, ya no quisieron. Entonces Jesucristo les pregunta a los apóstoles, a los 12, y si ustedes también se quieren ir. Y veamos qué interesante. Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Si nosotros pensamos, dije, pero es que esta gente no entendió el mensaje, no pudieron entender lo que el Señor les estaba tratando de explicar o decir. Bueno, ¿y por qué Pedro sí entendió? ¿Por qué Pedro sí entendió? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Verso 69 dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres esa promesa de Jehová a través de Moisés al pueblo de Israel, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús les dijo, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo, hablaba de Judas Iscariote, y ahí estaba Judas, pero Judas se fue con su corazón duro, continuó con su corazón duro, corazón entenebrecido. Ahora, ¿por qué? El problema no es de Dios, el problema está en nosotros, hacia dónde nosotros inclinamos nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro corazón, hacia las cosas del mundo o hacia las cosas espirituales. Jesucristo dijo estas palabras, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas te vendrán por añadidura. Pero recuerda siempre, tenemos que tener mucho cuidado con nuestro corazón. Dios dice, hijo mío, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Nuestro corazón es muy sensible a inclinarse a las cosas de este mundo, a las cosas que vemos, a las cosas materiales. Pero Dios quiere que busquemos primeramente a él, que nos examinemos y que estemos muy pendientes de nuestro corazón, hacia dónde se está yendo, hacia dónde se está inclinando.
a volverse atrás. Se nos hace dura la palabra de Dios, se nos hace muy difícil, muy dura, o no la entendemos. Si no entendemos, simplemente, Señor, no entiendo, explícame, Señor. El Señor está dispuesto a explicarnos, a ayudarnos, porque Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros y quiere la salvación de nuestras almas. Quiere la salvación de nuestras almas. Vuelvo a leer esas palabras del apóstol Pedro, bueno, las del Señor Jesucristo también. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que ese sea nuestro sentir, decir, Señor, ¿a dónde vamos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y yo he creído con mi corazón, en mi corazón, que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo del Dios viviente. Que Dios nos ayude y que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Gracias por su palabra, Señor. Ayúdenos a entenderla. Muchas cosas que no entendemos, Señor, pero que por causa de que no entendemos nos alejemos o que ignoremos o que digamos, no me interesa, no lo entiendo, no me interesa. No, Señor, sino venir a usted y decir, Señor, no entiendo esto, no me queda claro, pero yo quiero, Señor, seguirte. Aunque no lo entienda todo y aunque no lo sepa todo, Señor, pero yo quiero continuar contigo, porque ¿a quién iremos? Solamente usted tiene palabras de vida eterna y hemos creído que usted es el Hijo de Dios, que usted es el Cristo, usted es el único que nos puede salvar, nos puede dar la vida eterna, nos puede llevar al cielo y nos puede salvar de la condenación eterna. Solamente usted, solamente Jesucristo. Gracias, Señor, por el privilegio que nos dio de tener una Biblia en nuestras manos, de haber escuchado el mensaje, de haberlo aceptado como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Dios los bendiga. En el nombre de Cristo le pido. Amén.